fue el conocimiento de una petición que hizo el Ministerio Público al Ministerio de Administración Pública. Lo digo por esto del campo, porque tiene que ver esa petición con las visitas sorpresas. Las visitas sorpresas del expresidente Danilo Medina, como ustedes saben, fueron unos programas que durante 8 años se desarrollaron los domingos. El presidente asistía a algún paraje, a algún sector, sobre todo rural del país, y allí focalizaba programas y prestaba asistencia para el desarrollo de algún proyecto agroforestal o agropecuario, algún sector cooperativizado. Bueno, ustedes saben lo que fue. Un proyecto que durante muchos años fue, digamos, en gran medida la punta de lanza política del presidente de entonces, el expresidente Medina. El señor Camacho, Wilson Camacho, director del PETCA, envió una petición al ministro Paliza pidiéndole todos los informes, todo, de la licitación, todo, cheque emitido, libramiento, todo, del programa de visita sorpresa desde 2012, 16 de agosto del 2012 al 16 de agosto del 2020. Él atribuye el señor Camacho, que eso es apelando al artículo 285 del Código Procesal Penal, que le faculta al Ministerio Público a hacer la diligencia que tenga que hacer para conseguir la información que necesite conseguir sobre un caso que está investigando. Lo que sucede es, y yo no digo que no pueda investigar lo que tenga que investigar, o que las visitas sorpresas no sean investigables y tienen que ser investigadas. Lo que llama la atención es la focalización en eso, cuando no ha habido ni una auditoría, ni una situación que haya despertado la alarma con una denuncia de algo, algo que despierte esa investigación. Simplemente al señor del PETCA o a la Procuraduría General de la República, de no personalizarlo, entendió que tiene que investigar eso. O sea, esto es, voy a buscar ahí, porque quiero encontrar ahí. Y eso, yo sé que ahora está todo el mundo viendo por otro lado o aplaude, porque ahora se hace gracia a este tipo de actuación. Pero eso es una barbaridad. O sea, eso es como que alguien entienda que fulano, Juan Pérez, es un asesino. Pero no hay un cadáver, no hay nada, no hay un señalamiento de que diga que ese señor es asesino. Bueno, pero yo voy a buscarlo por homicida. Y yo lo voy a encontrar muerto si lo ando buscando. El Ministerio Público, siguiendo el sentido, el principio de objetividad al que está atado, no puede actuar así. No lo puede hacer, Esto es una actuación focalizada que demuestra sesgo en la investigación. Esa persona está buscando algo ahí. No es que hubo una auditoría de cualquier sitio, Cámara de Cuentas, que llegó con una situación en la cual merece investigación por unas inconsistencias. No. De la nada, el señor Camacho pide esa información. Reitero, eso es una barbaridad que hoy miramos hacia el lado o hasta aplaudimos calladamente o abiertamente, porque hoy día uno de los deportes nacionales es atacar a Danilo Medina y su gobierno. Y eso se aplaude. Pero el precedente que se está generando en este Ministerio Público, señores, con cosas como esta, o el desacato en el caso de la Cámara de Cuentas, además del allanamiento, luego el desacato, la sentencia, a la disposición dictada por la jueza Garavito de que le entreguen los interrogatorios que le hicieron a los miembros. Desacato abierto, que solamente la carta en la cual el magistrado Camacho desacata esa decisión es posiblemente prueba para un sometimiento posterior a él mismo. Señora, lo que está pasando en este Ministerio Público es atropellante. Y ese tipo de cosas en otras partes del mundo, y ahí está Brasil, ha conducido a situaciones dañosas, no solamente para la clase política, para la economía del país, para la propia credibilidad de la justicia. Lava Jato es hoy en Brasil uno de los expedientes más desacreditados, y no solamente Brasil, en el mundo.
Lava Jato es un monumento al absurdo jurídico que al día de hoy no ha provocado una situación de reversa de todas las sentencias que se produjeron a partir de ahí, porque hay una situación geopolítica que te lo impide. Y los jueces están manejando eso, sobre todo en Suprema Corte de Justicia, como cirujanos, cortándolo por pedacitos, para evitar un desparrame completo que saque a todo el preso que está ahí por ese caso. Y cuando eso comenzó, Sergio Moro, hoy absolutamente desacreditado desde todo punto de vista, ya prevadicador, que era lo que yo le decía al principio, ya quedó pequeño, es un maleante. Ese señor, en su momento, era aplaudido, era el nuevo zar de la lucha anticorrupción global, y la gente lo admiraba. Y él vivía desde entonces de atropello en atropello. Pero como era en Brasil contra el PT, y era contra Lula, y era contra Dilma, lo aplaudían. Porque en ese momento era lo que valía. Porque en ese momento el PT era rechazado. Pasaron el tiempo y las cosas van a su lugar. Y lo que queda es la mancha en la institución y los efectos dañosos para el país. Reitero, no solamente para su clase política, sino también para la economía, la sociedad, todo. Señores, la corrupción se puede perseguir y se debe perseguir, pero bien. Deben hacerlo bien. No es preso porque sí. No es como dijo, escuchaba yo a Pancho Álvarez justificando estas barbaridades, diciendo que eso, que lo que rechazan este tipo de actitudes se recuestan en una cosa que él llama la jurisprudencia de la impunidad. No, doctor Álvarez, es la ley. Es el Código Procesal Penal que hay que cumplirlo, aunque a usted no le guste. Son los derechos. Entonces están marchando por los derechos de las mujeres allá por las causales, pero los derechos de las personas, de los ciudadanos comunes, que deben estar protegidos por la Constitución y las leyes y deben ser respetados por las autoridades, eso no lo respeta a nadie ni nadie lo defiende. Simplemente porque es para proteger la impunidad, porque simplemente yo entendí que eres un ladrón. Y yo lo creo, no que sea una prueba. Si tú me metes en la cabeza que es un ladrón, y ya es un ladrón. Y decir esto es malo ahora decir esto es malo, reitero. Porque ahora el deporte nacional es otro. Pero todo esto se cosecha. Estamos sembrando cosas que vamos a cosechar. Y ahora no sabemos el producto dañado que estamos sembrando. Lo estamos viendo y nos estamos haciendo la vista gorda. Porque es lo cómodo. Porque ahora no es bonito, no suena bien a los oídos de la gente estas cosas que estoy diciendo. Pero son la realidad. Y eventualmente veremos lo que está pasando, reitero, en ese Ministerio Público. Las cosas que están sucediendo allí son iguales o peores que las que sucedían antes. Antes había un titular que ciertamente se ganó el rechazo de la gente. Ahora la titular tiene el respeto y el aprecio de la sociedad. Y entre otras cosas, eso ha permitido que ese aprecio a la titular sirva de preservativo y de vaselina para adocenar un poco esto, para calmar un poco lo que está pasando y para darle algún matiz de aprobación. Pero al final, las cosas que están pasando ahí son iguales o peores a las que pasaba antes. Porque como he dicho en otras oportunidades, ahí cambió una gente. Una gente. El resto es lo mismo que está ahí. El resto es lo mismo que de ese caso de Odebrecht, que está decacarando así, mire. Después que agarraron y pasearon, sí, como animales de circo, un grupo de gente. Le dañaron la vida. Así es, le dañaron la vida. Fíjense, todavía, fíjense, cómo este subnormal de Botello insulta a Pacheco por corrupto, porque lo metieron ahí en un abuso. Fíjense cómo ese tipo de cosas marcan. Y fíjense después lo que pasa. Entonces hoy estamos transitando un camino que es el mismo que se ha seguido en otras oportunidades. Que es mediático, es de bulto, pero cuando se va a la hora de la hora no se tienen los elementos para hacer lo que se debe hacer en materia de corrupción, que es perseguirla con determinación, pero con pruebas y respetando los derechos de todo el mundo. Porque hoy lo que le pase a esta gente o a cualquiera que estén persiguiendo, les puede pasar a ellos hoy.
pero los precedentes se quedan y mañana le puede pasar a cualquier otro. Entonces, aquí hay un asunto de corruptos favoritos a veces. Siempre, a veces no, siempre. Y digo, en los gobiernos del PLD se inventó la corrupción, o lo dejo en los dos últimos, los más recientes. En lo de Danilo se inventó la corrupción administrativa, porque uno no quiere que se abuse contra nadie. Existe la presunción de inocencia, es uno de los elementos en los que se sustenta el sistema jurídico dominicano. El respeto a la integridad física y moral de los ciudadanos, el debido proceso, todas esas cosas. El abuso de poder, señores, no es bueno. Y todo tiene un fin. Todo concluye algún día. Usted puede durar 4 años, 8, 12, 16. Miren el PLD, 16. El gusto se acabó. Se le acabó. Entonces, hay que llevar las cosas con respeto. A mí me llamó mucho la atención cuando la magistrada Miriam Germán dijo públicamente que hay gente que le advertía a no sé a quién que ella no era una perrita de esta, una perra pitbull para chubársela. ¿Por qué dicen que las personas hablan de lo que le preocupa? ¿Alguien ha querido chubarla a ella y ella se ha resistido? Una mujer con ese perfil y una fisonomía mental, jurídica, de respeto al derecho de los individuos, una juez, una magistrada que sufrió en carne propia el atropello del poder, cuando públicamente en una evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura se pretendió, no se logró, desacreditarla, porque no la desacreditaron, por más alto el nivel de donde vino el ataque. Entonces, ella y gente que yo sé que está ahí, que tiene buenas intenciones, y que está haciendo las cosas, tratando de hacer las cosas bien y aportar. Hay que insistir, no dejen que avance cualquier tipo de perversidad. Yo recuerdo, Oscar señala Brasil, Lavallato y el señor Moro. ¿Tú recuerdas en España lo que pasó con Baltasar Garzón? Que después que se logró un acuerdo político en España para esa constitución, y a su manera, a sus intereses, lograron ciertos acuerdos políticos para que la sociedad avanzara y no se quedara en ese lodo de empantanamiento de resentimientos. Él quiso echar atrás y ir a buscar más allá de lo que le permitía la propia Constitución de España, y creó una situación que a él tuvieron que sacarlo de circulación. Le impidieron continuar en la judicatura. Un hombre con un perfil que llevaba, ¿verdad? Pero parece ser que lo mareó la cuestión del poder y todas esas cosas. Bueno, pues el sistema político español se ha mantenido y sostenido, y sacaron mejor a Baltasar Garzón. Aquí hubo un momento, y actualmente hay funcionarios, ministros, que sufrieron en carne propia lo que fue el abuso de poder cuando al presidente Salvador Jorge Blanco, ustedes recuerdan todo lo que le hicieron a esa familia. Los persiguieron, le hicieron muchísimas cosas. Así que hay que tener cuidado con esas cuestiones. Mire, el Ministerio Público tiene el derecho y la libertad de investigar lo que a ellos les parezca investigable. Sin embargo, en el país hay cosas que la gente la ve con respeto. Y yo creo que una de ellas es ese trabajo que hizo el presidente Danilo Medina con la visita sorpresa. Danilo Medina acumuló un capital político de un sector que no es político con eso, por la bondad de que encerraba ese programa. Yo no sé si se malgastó o no. Ahora, lo que hizo el pasado presidente en ese programa, lo aplaude todo el mundo. Hipólito Mejía, que es un opositor a Danilo Medina políticamente, en su momento lo aplaudió. Ese es uno de los programas más meritorios que se ha hecho en el país. Humano. El presidente sacó el día de su familia, que es el domingo, para dedicarlo durante 8 años a eso. Entonces, ese tipo de cosas, la gente lo ve con ojeriza cuando dice, bueno, pero hasta eso lo van a investigar. Bueno, así es, un programa que eventualmente también ustedes verán cómo
el tiempo lo colocará en su justa dimensión. Vamos a una pausa, señores, retornamos en breve. Entre otras cosas, cuando retornemos vamos a tener un contacto con Johanna Valenzuela, quien desde Perú ha estado participando como parte de la delegación dominicana que está observando las elecciones en Perú de las elecciones de la representante de la Unión. Vamos a conversar con ella de lo que pasó en Perú ayer, y Freddy también nos va a comentar un poco de lo que pasó en Ecuador. Vamos a hablar de temas internacionales al regreso de la pausa.